Italia envía a Sal Da Vinci, un artista consagrado con más de 450 millones de reproducciones. ¿Qué les parece si vemos la presentación, escuchamos la canción y analizamos cómo le puede ir ahora en Eurovisión 2026? Tengo que admitirles que de las 35 presentaciones, esta ya la conozco porque yo soy fanático, así como soy fanático de Eurovisión, soy fiel fanático de Sanremo desde hace muchísimos años. Hay muchas canciones de Sanremo que todavía tengo en mi playlist de distintos años porque a mí lo que más me encanta de los italianos es que de verdad ellos sí saben exportar música. Honestamente, los italianos siempre han sido de mis favoritos para ganar Eurovisión, siempre. Independientemente del género, que normalmente puede ser desde una balada hasta un pop o hasta un rock, como hemos visto en los últimos años, pero los italianos siempre han sido parte de mis favoritos. Así que, ¿qué les parece si en vez de analizarlo desde cero, porque yo ya conozco la canción, vemos cómo le puede ir a Sal Da Vinci en Eurovisión 2026 con una lupa un poco más internacional? Así que vamos a reaccionar a la canción ya más con un tono eurovisivo a ver qué tal. Ok, venga. È cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita se non affrontato la più ripida salita. Bien, perdón por pausarle aquí. Eh, Vamos por lo más importante. Sal Da Vinci es un artista que se ve que tiene tablas en el escenario, que lleva años haciendo esto. Lo que me encanta es que es una canción con matices de los años 70, ¿no? Finales de los 70, y además eso es muy italiano. Son sonidos muy característicos de los italianos. Esta mezcla de instrumentalización orquestal, eh, pero con un ritmo casi hasta bailable, es muy característico de ellos, igual que de los franceses. em, pero todavía más característico de los italianos. Eso sumado a la personalidad y el carisma que tiene Sal, creo que es un combo que funciona bastante bien. Tengo más comentarios, pero ¿qué les parece si seguimos viendo la canción, escuchando la canción y viendo la presentación para que veamos qué más podemos sacar de esta presentación? E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. Bien, tiene una voz espectacular. eh, No sé si ustedes se han fijado en las canciones italianas. La mayoría de los cantantes italianos en general, no únicamente en Eurovisión, tienden a cantar, o sea, eso es algo que siempre he creído yo, como recitando, eh, como que transforman los poemas en melodías. Y la mayoría de artistas que participan últimamente en Eurovisión tienen como esa dinámica melódica de cantar como si estuvieran recitando algo. Sal Da Vinci no me lo parece así. Eso es lo que yo quería hacer como la distinción. Sal Da Vinci sí está verdaderamente cantando un ritmo melódico. No digo que los otros artistas no lo hagan, pero esta es una canción una balada que que funciona más en un contexto más internacional, porque ese estilo de cantar de los italianos, que es muy característico de ellos, puede o no gustarle a todo el mundo. A mí me encanta. Y esta canción, con Sal Da Vinci per sempre sí, creo que tiene un ritmo un poco más internacional. Y no solamente internacional, tiene un ritmo atemporal, porque como les dije, me recuerda a
canciones de los años 70 y creo que eso es algo que vale la pena rescatar porque si no siempre la música va a ser muy repetitiva y retomar ritmos o sonidos de otras épocas y mezclarlos con lo actual, con la escena actual de la música, creo que funciona muy bien y también sobre todo en Eurovisión. Che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro, litigare e far l'amore poi che male c'è, e si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò, saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere, con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì soltanto. Bien, en esas dos partes donde él hace el agudo más impresionante, en ambas partes no lo alcanza, eh, que no significa que no tenga la capacidad para hacerlo, o los pulmones para hacerlo, o el diafragma para hacerlo. Tal vez son los nervios, ¿no? O incluso la pasión que él puede meterle a la canción. Eso también en algunos artistas como que puede afectar pues, los tonos, ¿no? Al momento de cantar. Em, Obviamente de la puesta en escena no podemos decir mucho porque Sanremo es muy característico a que todo es un concierto teatral, ¿no? No hay tanto un tema como una narrativa como en Eurovisión que podemos ver que entran props en el escenario, bailarines, distintos juegos de cámara, luces. Aquí es más una historia de concierto, ¿no? Y me encanta el look de él, ¿no? Muy Agente 007. Y va de acuerdo a las canciones de los italianos, un ritmo muy característico de ellos. Y no es por nada, pero también creo que es contemporáneo a él. O sea, creo que él tiene un estilo contemporáneo que funciona muy bien también con el ritmo de la canción y con la forma en la que él interpreta la canción. Vamos a ver la parte final, pero sí, Sal Da Vinci para mí la está rompiendo en esta presentación y vamos a ver. Tu sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita che ¿Quién será ella? senza te non vale niente, non ha senso vivere, con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Es que Dio carisma. saremo io e te, a così sarà per sempre sì. Me encanta. Me encanta. Uy, es que hay artistas que en Eurovisión particularmente, que es algo que a mí me encanta cómo transmiten. O sea, em, no lo sé, independientemente que atrás de ellos hay todo un equipo de producción musical, de presentación, de interpretación, hay algo que no se puede borrar ni se puede quitar tan fácil y eso es el carisma. Em, el carisma mucha gente ya lo trae y mucha gente lo puede ir desarrollando, ¿no? Con la práctica, pero tú te das cuenta que Sal Da Vinci lo trae de nacimiento. Y la experiencia, porque como les dije, es un artista consagrado en Italia. Y bueno, ¿cómo pensamos que le pueda ir a Italia? Híjole, no sé qué digan en este momento las redes sociales, pero estoy seguro que a muchos eurofans no les ha de encantar esta canción porque la han de considerar vieja. Pero como yo les digo, no es que sea un ritmo viejo, sino que es un ritmo que trae reminiscencias de otra época con un artista que te transporta a esa época, pero no necesariamente significa que, ay, qué viejo es, sino que te trae en pleno 2026 una época anterior a la nuestra.
y yo creo que es algo que Italia está haciendo, se está arriesgando con Sal Da Vinci, y que al final del día a los italianos no les interesa tanto el tema de arriesgarse, porque todos los que seguimos Eurovisión y Sanremo sabemos que para los italianos es muchísimo más importante Sanremo, desde siempre. Pues es que Sanremo también es casi como la mamá de Eurovisión, ¿no? Y es un evento, a diferencia de otras finales nacionales, bastante consagrado en Italia. Yo creo que ahí sí los italianos detienen todo lo que están haciendo para que esa semana que dura Sanremo no se puedan perder ninguno de los conciertos. Son conciertos que duran 5 horas, ¿no? Y después hay entrevistas incluso al finalizar cada uno de estas shows que hay durante una semana. No sé ustedes qué opinen. ¿Cómo creen ustedes, siendo objetivamente, que le pueda ir a Sal Da Vinci en Eurovisión 2026? Yo no lo sé. De verdad que los italianos tienen una base de fans internacionales que siempre van a estar al pendiente de ellos. Yo me incluyo entre ellos. Pero yo no sé cómo le pueda ir este año a Italia. A mí me ha encantado. Es una canción que definitivamente tengo en mi playlist. Así que felicidades a los italianos por enviar a Sal Da Vinci, un artista consagrado, por arriesgarse no únicamente a enviar esta edición a lo novedoso, a alguien que apenas están haciendo en el mundo del arte, sino que también se atreven a enviar a alguien que ya es consagrado y que promete que con su carisma va a conquistar muchos corazones. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en la siguiente video reacción a Eurovisión 2026. Gracias.